metiendo, va haciendo Ahora se escucha muy entrecortado succionada, la grabación. ¿sí? Debe ser por el internet. Estoy teniendo problemas con el internet. Bueno, se va metiendo la lágrima en los conductos, en estos pequeños conductos, después en el saco lagrimal, y por último, la lágrima va a terminar cayendo en el vestíbulo nasal, ¿sí? En algunas especies, como el caballo, se ve claramente el orificio de desembocadura, y en otras especies no se ve fácilmente porque está metido en un pliegue que hace el cornete nasal ventral. Pero bueno, de alguna manera, en todas las especies está este sistema de drenaje de la lágrima, donde la lágrima va a terminar evacuando en la cavidad nasal. ¿Sí? La termina evacuando en la cavidad nasal. Por eso yo les decía que si yo coloco unas gotas especiales acá en el ojo, voy a poder ver si ese colorante, que es muy evidente, aparece a los pocos minutos por acá, o si rebalsa por el ojo, bueno, me sirve también para ver si hay lesiones en la córnea y demás. ¿Mm? Bien, volviendo un poquito Horacio, a ese tercer párpado que habíamos mencionado. no, que digo que ya que estamos en Hola, este par. Sí, ¿me escuchás? Horacio, sí, ¿quién está hablando? sí, Bruno. ¿Bruno? Ya que ya Sí, estamos, Bruno. sí, antes de pasar esta Hola. parte, Ah, perfecto. es bueno mencionar que se puede alterar el aparato lagrimal a partir de cirugías de oído por el pasaje de nervio facial. Está ahí en íntima relación como veíamos antes. Hola. Hola, hola. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Ujú. Bueno, sí, por eso les decía que cuando uno no tiene muy clara la anatomía de la zona de la oreja, del oído, es complicado meterse a hacer cirugía porque hay muchas cosas relacionadas, hay muchas estructuras anatómicas vinculadas y podemos generar más complicaciones que por ahí dejándolo o derivándolo a alguien que realmente sepa de este tema, digamos, de las cirugías de la oreja, ¿no es cierto? Va, de la oreja, de lo que es no solamente el pabellón auricular, sino sobre todo lo que es el conducto auditivo, bueno, ni hablar de lo que es la bulla timpánica, el oído medio, bueno, todas esas cuestiones hacen que sea bastante complicado. Bueno, y en esta imagen, no sé si se escucha, la verdad que no tengo idea. Capaz que Sí, se... te escucho bajo. Bien, estamos viendo entonces, esto yo les comentaba que es uno de los signos clínicos del tétanos, que no siempre ocurre. En algunos libros dicen que que aparece en el 100% de los casos, pero eso no es así. Puede tener tétanos y a veces está en las fases finales y no tiene esa protrusión del tercer párpado. Pero sí yo me asusto si veo un animal que está con esta sintomatología porque puedo empezar a sospechar que puede estar padeciendo esta enfermedad. A ver si se puede ver, esto fue realmente un caso real. Ay, ay, estoy tocando cada cosa. A ver, esperen un cachito. Dejar, no. ¿Por qué no me deja mostrar otra cosa? Espera un cachito. No. Ahí aparece Contesi. Ay, a ver, Ya estoy moderando, ¿te viste, Rocío? no sé por qué no lo veo. Para. Ahí, a ver si aparece. Ahí está. Bien, vamos a ver si se puede ver. No escuchen mucho el audio porque la verdad que esto fue una grabación con el celular y bueno, lógicamente justo estaba pasando un vendedor ambulante y bueno, ¿Y le compraste algo? interfirió un poco y bueno, lo paré ahí nomás y compré una bolsa de papa. Pero bueno, fíjense la postura que tiene el animal. ¿Mm? Fíjense cómo tiene
la dorsiflexión o cómo está terriblemente extendido el cuello, la cabeza. Después vamos a ver otras partes. Estaba cara la bolsa de papa. Bueno, ese bicho ya estaba en las fases finales. Fíjense cómo tiene todos los músculos de la expresión de la cara como bastante contracturado, también la dificultad respiratoria, por eso tiene los collares dilatados, tiene pareciera como que se está riendo el animal, está como la comisura de los labios tiradas hacia caudal, bueno, y no tenía, o tenía muy poquito protrusión del tercer párpado. No tiene protrusión, pero tiene. Miren cómo están los miembros, miren el grado de rigidez. Yo le quería flexionar las manos o cualquier articulación y no podía. Fíjense cómo está respirando con muchísima dificultad, ya tenía respiración abdominal para poder mantener la ventilación. Y bueno, cuando quisimos, digamos, ir a buscar el eutanásico, estuve un par de minutos ahí hasta que cargué todas las drogas que le iba a poner para anestesiarlo y después sacrificarlo. No me dio tiempo. A los poquitos minutos que habíamos llegado ya estaba en las fases finales y bueno, el animal lamentablemente falleció. No sé si se alcanzó a ver, ¿se vio? Sí, sí. Hola. ¿Se sí, vio? se vio. Okay. Sí, un poquito cortó, pero bien. ¡Ay, qué imagen! La bolsa de papa. La bolsa de papa. Bueno. Tienen un cachito. Está con el pelo largo, doctor. Sí, mucho. Es que no puedo salir para cortármelo. No, cuarentena total. No. Y acá mi señora no toca nada de los pelos porque me hace un desastre. Bueno, a ver. Bueno, ahí está un poco los sinónimos, ese pliegue semilunar, membrana nictitante, o como quieran llamarlo, también creo que tenía otro nombre, pero no me lo acuerdo. Tiene un cartílago entonces y toda una conjuntiva, y además tiene una glándula que es propia también de los animales, que esa glándula también se puede llegar a afectar, esa glándula del tercer párpado, que son glándulas como accesorias que colaboran con la secreción lagrimal, que en algunos casos van a tener que también hacer algún tratamiento sobre esa glándula, a veces que hay que hacer cirugías, operarla y quitarla, bueno. Exactamente. La región, digamos, esta región del ojo da para mucho, da para bastante, porque hay muchísimas estructuras anatómicas, pero bueno, la idea es un poco reforzar la cuestión descriptiva de lo que son las capas del ojo, tener claro cómo se disponen, ¿no es cierto?, esa parte fibrosa, que tiene una parte transparente que es la córnea, la esclerótica que va a permitir, ¿no es cierto?, la inserción de todos los músculos que son músculos que permiten el movimiento tan complejo que tiene el ojo, ¿sí?, que se mueve en distintas direcciones y que encima se mueven simultáneamente entre ambos ojos. Bueno, y después cómo ocurre todo el tema de la parte vascular, todo lo que se denomina la capa media, o también llamada la coroides. Bueno, y la parte más compleja, que es la parte nerviosa, que es la retina básicamente, que son muchísimas capas donde básicamente hay unos fotorreceptores que cuando reciben el impulso, más que el impulso, reciben la luz directamente, bueno, empiezan a metabolizar un montón de sustancias internas que eso termina desencadenando ese lenguaje lumínico, lo terminan transformando en un impulso nervioso. Es bastante complejo cómo funcionan estas estructuras celulares que se llaman conos y bastones. Y que bueno, que también hay
de este tipo de células, hay algunas que captan las ondas de tipo verde, otras que son en rojo y otras que son azul. Por eso están clasificadas en RGB, como también pasa con los televisores, ¿no? Que tienen esos tres tipos de sensores, podríamos llamarlo. Entonces, bueno, es bastante complejo el ojo, por eso da para meterle un montón de información, pero bueno, un poco es la idea de mencionar las estructuras más importantes, dónde están ubicadas, un poco las relaciones anatómicas que hay entre ellas. Así que, bueno. Otra relación estrechamente vinculada a la región orbital u orbitaria es la región cigomática, que bueno, ya hemos mencionado de alguna manera, hemos tocado un poquito así, salpicado esta región en las clases anteriores, y básicamente, como está la imagen acá, está remarcada la región que corresponde básicamente a esta zona, que es el hueso cigomático, ¿sí? Donde hay, el arco en realidad, donde hay una parte que corresponde al hueso temporal y otra parte que se corresponde al propio hueso cigomático. Es decir, es un puente de hueso que pasa, como quien dice, de la cara hacia el cráneo, y en este lugar, más allá de que es un relieve óseo que es fácilmente identificable en todas las especies, lo importante de esto es un poco las estructuras que están vinculadas, no el hueso en sí, que también podemos tener algún problema, alguna fractura, bueno, pero lo importante de esta región principalmente radica en los elementos anatómicos que tienen estrechamente vinculados. Por ejemplo, acá están algunos de las estructuras anatómicas. Ya mencionamos lo que es la glándula cigomática de los carnívoros, que está tapada de alguna manera por la parte rostral del arco cigomático, una glándula que cuando se afecta, aumenta de tamaño, puede llegar a comprimir el ojo, puede provocar como que el ojo esté más salido de lo normal. En la región cigomática también nos va a interesar el tema de algunos nervios, que ya algunos hemos mencionado, por ejemplo, el aurículo palpebral, esa rama que pasa justamente sobre el arco cigomático, y una rama que se puede llegar a desear de manera local para poder hacer una revisación del ojo. Es decir, si yo le bloqueo al nervio aurículo palpebral a un perro o a un caballo, el animal no va a poder mover principalmente el párpado superior. Por eso yo voy a poder hacer una revisación del ojo. Lo que sí no voy a poder hacer en ese momento va a ser un reflejo. No voy a poder evaluar un reflejo palpebral porque va a estar adormecida esa rama, entonces el animal no va a responder. Por más que yo le toque el párpado o le toque la córnea, el animal no va a poder parpadear muy bien porque está adormecida esa rama. Entonces, bueno, lógicamente el objetivo de anestesiarla es con otro propósito, es para hacer una buena evaluación de la parte expuesta del ojo, que eso les va a pasar. Cuando ustedes tengan que revisar el ojo para ver si no hay úlceras, no hay queratitis o alguna lesión ahí en la parte expuesta, muchas veces cuando evaluarlo, el animal va a parpadear, no me va a dejar revisarlo de manera adecuada, entonces, bueno, yo puedo recurrir a esta anestesia y, bueno, poder revisar bien, inclusive después puedo hacer una medicación local también sobre el ojo. Pero no voy a poder evaluar ningún reflejo, eso creo que tiene que quedar claro. La anestesia del nervio maxilar que figura acá realmente es bastante compleja porque la vamos a hacer a ciegas también. Como es una rama profunda, si nos remontamos a las primeras diapositivas, que creo que las alcanzamos a ver en la única clase presencial que tuvimos, es una rama muy profunda que se mete en la fosa pterigopalatina, se mete por ahí adentro, entonces para poder anestesiarla me voy a tener que pinchar sobre el hueso, sobre el macetero, me voy a tener que meter en la profundidad donde hay un montón también de vasos sanguíneos, entonces no voy a tener certeza realmente si estoy colocando la aguja en un lugar adecuado o no. Es una rama que se puede llegar a hacer la anestesia, pero la verdad que no es muy fácil, no es muy práctica por la profundidad donde está la rama. Bueno, Horacio,
Sí, Preguntan ahí los chicos si, donde dice límite de la región cigomática, si está bien puesto hueso maxilar ahí. ¿de dónde dice? Formado por el hueso cigomático y el maxilar. Sí, yo Claro, creo el que está. hueso, la región cigomática corresponde básicamente al arco, ¿sí? Al arco cigomático. El arco lo forman dos huesos. La parte rostral del arco lo forma el hueso cigomático, ¿sí? Y la parte caudal, el hueso temporal. Acá está, tiene razón, hay un error acá, ¿sí? Hay un error. Tiene que es cigomático y temporal. Esto después lo voy a corregir. ¿Se escuchó lo que dije? ¿Sí? Horacio. Sí, Ok, bueno, acá hay un error, sí. Hay un error, es cigomático, ¿sí? Hueso cigomático y hueso temporal que viene desde caudal. Esto lo tengo que cambiar. Menos mal que claro, se dieron cuenta porque... habías dicho, lo habías dicho bien, pero estaba mal escrito, me parece. Ah, entonces está bien. Sí, por eso digo, ahora lo voy a corregir, pero está bueno que se hayan dado cuenta, porque corresponde a la parte rostral del hueso, digamos, el hueso cigomático forma la parte rostral del arco y la parte caudal del arco la forma el hueso temporal. El ¿Sí? proceso cigomático del temporal. Claro, exactamente, sí. Es parte de la parte escamosa, bueno, no vamos a hablar de detalles. Pero en definitiva está bien, es cigomático y temporal, no, el maxilar acá no interviene, ¿sí? El maxilar acá no interviene. Bueno, y como también dijimos, en algunas especies, sobre todo el caballo, porque en estas dos es más difícil, en el caso del caballo también se puede identificar a pocos centímetros a ventral del arco cigomático, podemos encontrar el pulso en la arteria transversa facial, que es otra de las arterias que se puede utilizar para tomar el pulso en la cabeza del caballo. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito la cuestión de esta región. Bueno, acá mostramos de nuevo esta imagen que la habíamos visto en la clase pasada, donde está la glándula cigomática, acá está con el número 12, y la cercanía que tiene con el ojo, y ya dijimos toda la explicación por la cual el ojo puede llegar a estar protruido, estar más afuera de lo normal, cuando hay alguna afección de la glándula o cuando se tapan los conductos de la glándula, que empuja el ojo y lo trata de sacar. Y la relación que tiene, como dijimos, con el músculo oideo, ahí está ese músculo que está íntimamente vinculado también a la glándula. Horacio, ¿me escuchás? Decime. Bueno, el otro día cerrando un poco de todo de lo que estuviste haciendo referencia, a modo de síntesis, con la imagen que compartías del perro donde tenía todo atrofiado, el músculo temporal, el músculo macetero, que Exacto. que aparece cuando hay daño en el nervio trigémino. Sí. Básicamente van a ver esa imagen textual como vos mostraste, así es como se ve un perro con lesión del nervio trigémino. Le van a pellizcar la cara, no va a tener sensibilidad, le van a pinchar la córnea, no va a tener sensibilidad. Y ahora, y también suele aparecer atrofia de la glándula lagrimal. Claro. De la glándula lagrimal. Y haciendo un poco de memoria retrospectiva, que López Dálles había preguntado, no me acuerdo bien si era esa, que cuando hay pacientes con deshidratación, la glándula se atrofia. Generalmente la glándula no se atrofia, pero este es un ejemplo del cual puede perder tonicidad con la glándula y tener lo que sería una atrofia neurológica por lesión del nervio trigémino. O sea, es bastante florida la sintomatología en la cabeza y en la cara, en el cráneo y en la cara, perdón, de una lesión del nervio trigémino. Exactamente. Sí. Sí, bueno, también hay casos donde hay como una hiperestimulación, que eso se ve creo que más en el humano, que es lo que se llama neuritis trigeminal o neuralgia trigeminal, que es al revés, es decir, hay una
sensibilidad en toda la cabeza, que es realmente de Exactamente. la gente que padece También suele esto. ocurrir, Claro. es verdad, también suele ocurrir en los pacientes que se están recuperando de un daño del trigémino. Ah, bien, está Por buena la aclaración. ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, que tienen una pérdida aguda de lo que es toda la sensibilidad, cuando se suele empezar a recuperar, empiezan a recuperar lo que es la sensibilidad y sucede esto que vos comentás. De hecho, hay que tener mucho cuidado de usar collares isabelinos porque se producen un autotraumatismo masivo de la cara. Tienen una Claro. hiperexcitabilidad, es transitoria hasta que empiece a evolucionar de forma favorable, pero muchas veces en un descuido se empiezan a frotar la cara y la cabeza sobre superficies rugosas o el pasto y se lastiman todos. Por esto que vos Claro, también sí. comentás. Sí, yo he escuchado, no sabía bien esta cuestión en los animales, pero sí había leído en algún lado, no me acuerdo dónde, que el humano también tiene esa enfermedad que, bueno, es realmente intolerable y que hay mucha gente que ha determinado a veces hasta el suicidio porque no podían digamos, eh, aguantarse tanto Paliar el dolor. dolor, exactamente, el dolor. Sí, Eso es un poco a modo o sea, del dolor neurológico, como por ejemplo la sensibilidad de la córnea, el dolor de muela, el dolor de oído, ah, son dolores muy intensos y sostenido en el exacto. tiempo genera en algunas personas, suele generar, como bien relatado, locura. Sí, 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 la gente Locura. que tiene eso está metida, guardada y nada, así, digamos, buscando el menor estímulo posible porque está todo muy exacerbado, exactamente. Bueno, Exactamente. sí, ahí están preguntando, sí, son unos minutos más y ya dejaríamos, yo creo que bueno, dando algunas cositas más, que bueno, vinculados a otra región interesante, sobre todo puntualmente de los carnívoros, esta parte por ahí tiene mayor implicancia en los carnívoros por la cantidad de patologías que van apareciendo, que es otra de las regiones que hay que tener en consideración, que es la región, Jairo, estos chicos no me dejan, la región auricular, ¿sí? Que es una región del cráneo. Bueno, esto generalmente en anatomía general nunca alcanzamos a ver por cuestiones de tiempo y bueno, los órganos de los sentidos siempre nos quedan ahí como en espera para ver que en alguna materia lo podamos ver, pero bueno, la región auricular es realmente bastante importante por todas las funciones que tiene, sobre todo vinculado a la parte auditiva, pero también, como ya dijimos hace unos minutos atrás, vinculado con la parte de el control del equilibrio, junto con otras estructuras, como ya dijimos, con los ojos, con el cerebelo, con otras partes del tronco encefálico y demás, forman parte de este sistema que se llama vestibular y que es lo que le permite al individuo, cada vez que se mueve la cabeza para un lado, para el otro, hacia el piso, se levanta y demás, permite mandar información hacia el sistema nervioso central y de esa manera que el cuerpo y los miembros del individuo se acomoden a esos cambios de posición de la cabeza para que, lógicamente, el individuo mantenga el equilibrio. Entonces, bueno, esto no vamos a entrar en detalle con todas estas cosas, pero recuerden ustedes que el oído se lo divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Hay enfermedades de todas estas partes que estamos viendo, de la oreja, del pabellón auricular, del meato acústico, del conducto auditivo, de la membrana timpánica, del oído interno, que bueno, generalmente pueden empezar con un problema del oído externo y la enfermedad puede ir progresando hasta involucrar las estructuras que están protegidas dentro del temporal, de la parte petrosa del temporal. Y generalmente estas patologías ocurren, como ya dijimos, en los carnívoros, ¿sí? Es muy raro, por lo menos no hay muchos libros de grandes animales, más que algunas parasitosis, algunas enfermedades de la piel y demás, que afecten a los grandes herbívoros. Es bastante raro. Yo la verdad que la mayoría de los casos que he tenido han sido por traumatismos. ¿Sí? Ahora estamos justamente curando una potranca que ya prácticamente se curó,
que también la agarraron los perros, y ya les voy a mandar una foto, pobrecita, pero una oreja literalmente no la tiene. Eran bravos los perros ahí en ese cuarto. Sí, no, hay un hambre terrible. Bueno, y bueno, la mordieron por todos lados, y una de esas se ve que se quedó con la oreja, porque tiene una sola oreja, y le quedó la otra parte, tiene un simple agujerito, no tiene más oreja. Pero bueno, la mayoría de los problemas, como ya seguramente va a opinar de manera similar Santiago, que está más en el tema que yo, generalmente aparecen en los carnívoros. Entonces acá tenemos un esquema donde está la oreja, ¿sí? El pabellón auricular, y después todo lo que corresponde al conducto auditivo, que hay que tener también muy en cuenta que cuando uno después revisa el oído de estos animales, hay que tener en cuenta que hay una porción vertical y otra porción que acá no está muy bien representada, pero hay otra porción que es más bien horizontal. Entonces, no pueden meter el otoscopio, ese aparatito, así como nos observan a nosotros, nuestro oído derecho, porque si no van a estar lesionando generalmente parte del conducto auditivo. Hay que mover la oreja de determinada forma para poder acomodar el otoscopio y de esa manera observar no solamente el conducto auditivo, si no está irritado, si no hay exceso de secreción, si no está obstruido, bueno, igual que la membrana timpánica o el tímpano, que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace parte del examen del oído, que también es bastante complejo, sobre todo la parte del oído interno. El oído medio y el oído interno son las porciones más complejas, porque ahí adentro hay estructuras realmente muy delicadas, que tienen tamaños muy, muy chiquititos, realmente son casi, en algunos casos, microscópicos, no, son milimétricos, pero bueno, son estructuras realmente muy, muy delicadas, y por eso hace que esté todo esto protegido por el hueso más duro del cuerpo, que es la parte petrosa del temporal. ¿Sí? La parte petrosa del temporal. Bueno, esto es un poquito lo que yo dije a grandes rasgos. Las funciones del oído, la porción vestibular se encarga de todo esto, y la porción coclear, por eso se llama órgano vestíbulo coclear. ¿Sí? Están combinados la parte que tiene que ver con el equilibrio, y hay otra parte que tiene que ver solamente con la parte auditiva. Eso después va a ir por el mismo nervio, que es el nervio número 8, ¿sí? Que en un principio está separado, dentro del oído están separadas esas dos partes, pero después se terminan juntando, formando un solo nervio que se llama vestíbulo coclear, que es el par craneano número 8. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte es la que se encarga de colaborar con el equilibrio, y esta parte tiene que ver con la parte auditiva. Acá estamos viendo, acá hay una enorme cantidad de nombres anatómicos que tienen que ver con la oreja, y que muchos de estos nombres después los van a necesitar, sobre todo si se van a dedicar a las cirugías. Si se van a dedicar a las cirugías, por ahí hay que conocer un poquito estas cuestiones, porque, bueno, necesitamos tener una noción de la anatomía de la oreja, donde hay referencias para poder hacer determinadas maniobras quirúrgicas sin lesionar demasiado. Bueno, todos estos nombrecitos son bastante complejos, no tienen una traducción, lamentablemente, más allá que están en inglés en este caso, pero todos esos nombres que aparecen ahí son los nombres que aparecen en cualquier libro de anatomía. El hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, todos esos nombres. Algunos de los nombrecitos que por ahí son útiles, por ejemplo, es el antihélix, eso que estoy marcando ahí, eso es un relieve importante que después del día de mañana les va a servir cuando ustedes tengan que recomendarle al dueño del animal que le ponga determinada medicación, para no ir a cada rato a la casa del dueño o hacerlo ir a la consulta. Bueno, el dueño puede identificar fácilmente esta estructura que se llama antihélix, y puede depositar el medicamento que ustedes le sugieran en ese lugar, para que el medicamento pueda ir hacia el conducto auditivo. Es una referencia anatómica útil para lo que son las medicaciones cuando tenemos otitis, ¿sí? Otitis de distinto tipo o algún tipo de patología. Y lo mismo que esto, que es el tragus. El tragus también es una parte de la oreja interesante,
que les va a servir como referencia para hacer algunas cirugías, ¿sí? Para hacer algunas incisiones y cirugías para poder drenar el conducto auditivo. Bueno, ya van a ver un poquito todas estas cirugías que se hacen, que son muchísimas, que se hacen en la oreja, y por eso, bueno, van a tener que conocer un poquito estos detalles anatómicos. Algo que también es para tener en cuenta, la vascularización. ¿Sí? Acá estamos viendo, no era un animal normal, sino que tenía un problema en la piel, por eso están como muy ingurgitados los vasos sanguíneos, son bien notables. Bueno, esos vasos sanguíneos, ya sean arterias y venas, hay que tener en cuenta que cuando ustedes hagan algún tipo de cirugía, tienen que tratar de no, lógicamente no cortarlas, porque va a haber un sangrado bastante profuso en esta zona. Hay algunas especies, por ejemplo, cerdos, ya les van a enseñar también que hay algunas arterias o venas, mejor venas que más que arteria, hay unas venas superficiales, como las que estamos viendo ahora, que se pueden utilizar para sacar sangre. El cerdo es bastante complicado, el sangrado a nivel del cuello, como pasa en otras especies, es mucho más fácil, pero en el cerdo por ahí se pueden utilizar venas de la oreja para poder sacar una muestra de sangre, ya van a ver cómo es toda la técnica. Son venas superficiales, que cuando uno hace una oclusión acá en la base de la oreja, se llenan rápidamente de sangre y podemos punzar y sacar sangre de ahí. Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, hay numerosos vasos sanguíneos en la oreja, hay una inervación también bastante compleja en la oreja, hay una inervación sensitiva también muy particular, donde participa nuevamente el trigémino, participa el nervio facial, participan nervios cervicales, participan hasta el nervio vago en la inervación de la oreja, ¿sí? Es ricamente inervada la oreja, como también hay una gran vascularización. Esto explica por qué en algunos casos, cuando hay irritación en distintas partes de la oreja, el animal, para poder aliviarse de esa especie de sensación dolorosa o esa picazón, se autotraumatiza la oreja, estoy hablando principalmente de los perros, y eso genera de que se lesionen los vasos sanguíneos más superficiales y se haga un hematoma en la oreja, que es una de las patologías que se observa con bastante frecuencia. Que acá tengo una imagen para que vean, un hematoma, se llama de esa manera, otohematoma, ¿ven? Se llena de sangre porque se traumatiza el animal, se rasca, golpea las orejas permanentemente, y eso provoca que se lesionen los vasos sanguíneos, hay una hemorragia y se transforma en un hematoma que está por debajo de la piel o a veces por debajo de la fascia, que también reviste el cartílago auricular, y bueno, esa es una patología que ustedes el día de mañana por ahí van a tener que hacer una cirugía como la que estamos viendo acá, donde se hace un drenaje, se hace un corte en la oreja, hay que tratar de respetar los vasos sanguíneos, se deja abierta, generalmente abierta esta cuestión quirúrgica, pero es una cirugía que ustedes la van a poder practicar teniendo un poquito de conocimiento anatómico. Si vuelvo de nuevo a la diapositiva anterior, ahí está lo que mencionaba hace un rato. Esa elevación que tenemos en el interior de la oreja, que se llama antihelix, ese tubérculo que está elevado, es un lugar fácil de identificar y que ustedes le pueden decir al dueño del animal que deposite justamente el medicamento en este lugar para que fácilmente ingrese al conducto auditivo, ¿sí? Y esto es una imagen sacada de un libro de cómo se ve el conducto auditivo por dentro de un perro, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta que tiene una parte vertical y una parte más horizontal, por eso hay que acomodar la oreja de determinada forma para no lesionar el conducto auditivo. Entonces acá vamos a tener, ¿no es cierto?, todo un epitelio particular, pueden haber pelos, hay cerumen, la cera, ¿sí? La cera está a propósito en ese lugar que permite proteger, ¿no es cierto?, este lugar que es muy delicado, y más en la profundidad, que acá no se ve, cuando uno se mete más con el otoscopio, vamos a poder observar la membrana timpánica. La membrana timpánica, inclusive ahí ven hay pelos, esto es un perro y esto es un gato, como es prácticamente transparente, la membrana es una membrana muy finita, van a poder observar
por debajo de la membrana timpánica, van a observar uno de los huesitos del oído, es el huesito que está pegado por el lado interno a la membrana timpánica, que es el martillo. Recuerden ustedes que desde la membrana timpánica hacia el interior ya vamos a estar en el oído medio, ¿sí? Esto debería estar sano, esta membrana debería estar sana, no debería estar ni congestiva, ni perforada, ni con ningún tipo de lesión, ¿sí? Deberíamos verla de manera más o menos homogénea, con cierta concavidad hacia su interior, pero sin ningún tipo de lesiones. Y como es transparente, deberíamos observar el mango del martillo. Este huesito está pegado, el mango está pegado a la membrana timpánica, y de esa manera es como se ponen en movimiento estos huesitos que están ahí adentro para que la vibración que hace mover la membrana timpánica termine influenciando no solamente a los huesitos, sino que también ponga en movimiento el líquido que está en el oído interno. Eso es parte de la mecánica o del fenómeno de la audición. Esto también podemos hablar un rato largo, pero no es la idea. Pero la audición tiene como un proceso estrechamente aéreo, porque el aire lo que hace es conducir esas moléculas que están interactuando para que finalmente choquen contra la membrana timpánica. A partir de ahí sigue todo un proceso mecánico, dejamos la parte aérea y lo transformamos en una parte mecánica, se mueve la membrana timpánica y eso moviliza los huesitos que están en el oído medio, y esos huesitos terminan haciendo compresión en el líquido que está dentro del oído interno, que se llama endolinfa y perilinfa, y eso es la parte hidráulica. Y eso es lo que después finalmente es lo que va a transformar todo este fenómeno en un impulso nervioso. Es bastante complejo, pero bueno, trato de hacerlo lo más simple que pueda. Pero bueno, en cualquier libro de fisiología ustedes lo van a poder leer, lo van a poder entender cómo es todo el fenómeno de la audición. Y esto es lo que un poquito también no lo pongo a título de cirugía, sino que me interesa que respetemos esta zona, sobre todo estoy diciéndolo en los carnívoros, porque cuando uno después se va a dedicar a hacer cirugías hay que tener muy en claro las estructuras anatómicas que están estrechamente vinculadas con la oreja, ¿sí? Sobre todo con el conducto auditivo. Acá estoy mostrando una cirugía sacada de un libro, pero fíjense que van a tener que cortar el lugar donde está la parótida, inmediatamente por acá abajo va a estar la parótida, ahí vinculado por debajo de la parótida pasa el nervio facial. Por eso hay que tener mucho respeto a estas zonas. Si no conocemos la anatomía, más vale derivarlo a alguien que sepa, o ponerse a estudiar en serio y tratar de no lesionar más del problema que está teniendo el animal. Esto es simplemente una cirugía donde se extirpa gran parte del conducto auditivo, bueno, pero más allá de eso, hay que conocer muy bien la anatomía por todas las estructuras que hay vinculadas. La parótida, el conducto parotidio, sobre todo el nervio facial, hay también todo un plexo nervioso por debajo que tiene que ver con la parte simpática, y que si yo lesiono esa parte simpática, voy a provocar al animal que después tenga problemas para regular el diámetro de la pupila. Bueno, va a tener el párpado superior medio caído, va a tener un montón de consecuencias porque yo no tengo claro cómo es la cuestión anatómica. Es un poco la idea de esta diapositiva. Bueno, lo dejamos acá nomás porque hemos pasado varios minutitos, pero más o menos esa era la idea de esta clase, ya tratar de cerrar un poco toda esta parte de la cabeza. Nos quedan en el tintero ahí algunas regioncitas que bueno, por ahí las pasamos por alto, la región frontal, que tenemos los senos, bueno, hay algunas regiones más, pero creo que a grandes rasgos hemos cubierto por lo menos las regiones más interesantes de esta parte que es la cabeza, como para poder arrancar la clase que viene. Yo estoy disponible, yo no le doy mucha pelota esto de la Semana Santa y el Viernes Santo, qué sé yo, pero bueno, eso quedará a consideración de cada uno de ustedes. El doctor Zamproño sé que va a misa muy frecuentemente, así que seguramente va a estar ahí rezando por todos nosotros y que podamos retornar al aula rápidamente. Así que bueno, no sé,
Si les parece, nos vemos el viernes que viene, el que tenga ganas, y me gustaría ya empezar a arrancar un poquito con el tema de la región del cuello. También hay un montón de cosas interesantes en esa región, como para no estancarnos en una sola región y no terminar nunca con esta parte. Así que bueno, si tienen dudas, ahí hay montones de... bueno, son todos, muchas gracias nada más. No, al contrario, gracias a ustedes por aguantar. Yo sé que soy bastante denso cuando hablo, porque me engancho y hablo para más. Pero bueno, un poquito la idea de poder abarcar, aunque sea alguna de las otras regiones. Bueno, a su disposición. Nos vemos, Horacio. Chao, chicos. Buen fin de semana. Adiós, chicos. Mira, el doctor ahí tiene alguna visita ahí en la veterinaria. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.